Este programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia moderadas. Buenas noches, bienvenidos a Zona Franca, soy Daniel Pacheco, estamos en Cartagena y finalmente se firmó. Se firmó otra vez, se valifirmó y por última vez, excepto por lo que podría pasar con el ELN. Finalmente el gobierno hizo su fiesta aquí, en la ciudad heroica, y pasaron cosas muy raras, además del susto de Timochenko, como estas. No, mirad los hechiceros ahora mismo. El hechicero se cae el hechicero en Cartagena. ¿Cuál es el hechicero? Más adelante les mostraremos el desfile del CIDE y no de lado y lado, pero antes, ¿cómo no comentar esto? Si alguien tenía dudas del alcance de la mermelada presidencial, pues se unta tan parejo que hasta alcanzó para la guerrilla, Timochenko al gabinete. Pero hablando de la mermelada de verdad, de la mermelada multilateral, así llegó Christine Lagarde, la cabeza del Fondo Monetario Internacional, a Cartagena de esta ceremonia. Ahora que digan que en presencia del Fondo Monetario, de la cabeza del imperialismo económico, se le entregó el país al castrochavismo, aunque con ese bronceado tal vez parece que hubiera estado en La Habana. Y cómo no hablar del discurso de Timochenko. Pidió perdón, un perdón que pareció sincero, pero ya mostrando como para dónde va, salió con esta madurada. A su presidenta Michelet Bachelet. Y del discurso del presidente no hay mucho que decir. Si no lo vieron, solo lean las estrofas del himno nacional, que ahí está la mayoría, y él lo sintió profundamente, creo que fue el único colombiano que lloró. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. Con esto, aquí arranca Zona Franca. Y empezamos, estamos en directo desde Cartagena, son las 9 de la noche, 6 minutos. Tenemos un panel que combina experiencia con juventud. Me acompaña María del Pilar Acosta, que es coordinadora de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Me acompaña también Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento de Washington dedicado a pensar América Latina, y Julián Arévalo, que también es de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero usted trabaja más en la parte de política, de los contenidos de los acuerdos, y ahorita está dedicado, me decía, ¿a qué? Temas de empresa y paz. O sea, está... la idea de llevarle el proceso de paz a los empresarios, que la gente conozca, se familiarice con estos temas y esté lista para los esfuerzos que se requieren para construir paz en los territorios. Bueno, para ustedes ese tuvo que haber sido un día muy especial, me imagino que trabajaron mucho para esto. Pilar, cuénteme, usted desde hace cuánto tiempo está en la trasescena de este proceso. Bueno, yo empecé en el proceso de paz en octubre de 2013. Ahí he estado vinculada desde siempre, desde octubre de 2013, en el grupo de comunicaciones que apoyó tanto en Bogotá como en La Habana todos los temas de divulgación del proceso, los avances del proceso de paz, la coordinación de medios de comunicación y el apoyo al equipo negociador en temas de comunicación. Michael, cuando hablamos de este panel y de que usted viniera aquí a hablar, le conté que venía con estos dos jóvenes que habían estado construyendo el proceso desde atrás, digamos que cargando ladrillos, como decimos, y usted estaba muy interesado. ¿Qué es lo que le interesa, qué le gustaría preguntarle como a la gente que estuvo detrás de este proceso? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un proceso muy interesante, desde afuera, muy interesante, muy sofisticado en cómo terminó. Y obviamente me imagino que fue muy difícil y había momentos muy complicados cuando ustedes pensaron que esto no iba a resultar, no iba a salir para tener esa ceremonia, no iba a pasar. Entonces, claro, me interesa cómo fue la dinámica interna, cuáles fueron los temas más neurálgicos, más complicados, más difíciles, cómo logró superarlos, o sea, qué fue, ¿no? ¿Fue argumentos o fueron otras cosas? O sea, siempre los procesos de negociación tienen muchos recursos, uno tiene muchos recursos. Entonces, esa historia me parece que
debe ser muy interesante. Claro, y sobre todo porque estos pelados, estos jóvenes, pues ustedes son, ¿de qué universidad es usted, Pilar? De la Universidad Javeriana, yo de la soy de Javeriana. comunicación. ¿Y usted, Julián? O sea, ustedes son, digamos que, de la juventud privilegiada de Colombia, no han estado vinculados a los procesos de izquierda. ¿Por qué usted se quiso meter a esto? No, yo creo que no es solamente un tema personal, yo creo que ahí confluía en el equipo conformado, no solamente por el equipo negociador, sino toda la gente que rodeó este proceso y toda la gente que está tras bambalinas, como así lo han llamado últimamente, una convicción real de que estábamos ante una oportunidad real de llegar a un resultado y ir a terminar el conflicto. O sea, yo creo que para todos fue un privilegio, un lujo y una experiencia que combinaba no solamente unos retos laborales inmensos, sino también unos temas personales y unos sacrificios. Entonces por eso esta experiencia es tan enriquecedora, porque tenía de estos dos lados que competían, el tema y la exigencia laboral, unos momentos muy complejos y tensionantes ya profesionalmente hablando, y por supuesto unos temas personales que siempre también jugaban ahí un punto importante. Pero en resumen es eso, yo creo que todos estábamos convencidos, y en mi caso personal, cuando se me presentó la oportunidad, dije sin duda, para mí sería un honor hacer parte de un esfuerzo que va a acabar la violencia. Pero Julián, y un poco la dificultad de vender este proceso ahora mismo, dicen como los expertos, es que la guerra ha estado muy lejos de las ciudades, que los jóvenes como nosotros no hemos sentido en carne propia como la dureza de la guerra, y por eso estamos, o algunas personas pueden decir que no les parece porque no lo sienten de presente. ¿Usted cómo se metió y cómo decidió hacer todos los sacrificios de los que Pilar hablaba porque estando lejos de la guerra? No, desde el día cero yo diría que, Michael, nosotros creíamos que esto iba a pasar. Esto que vimos hoy, no así como lo vimos, pero teníamos la convicción de que este proceso iba por buen camino, de que el esfuerzo que estaba haciendo era muy serio, muy bien estructurado. Yo creo que esas dudas internas, obviamente había momentos más difíciles que otros, pero en general creíamos desde el primer momento que esto iba a resultar. Cuando salió la oportunidad de vincularse al equipo, yo tampoco, obviamente, no se piensa dos veces, esto hay que hacerlo, es para lo que uno se ha preparado toda la vida, es el sueño de cualquier persona que trabaja en los temas como los que estamos nosotros, entonces no se puede pensar. Lo difícil sí era que por un lado teníamos esa convicción nuestra, y cuando salíamos a hablar con la gente, cada vez menos obviamente, pero cuando salíamos a hablar con la gente hace 4 años, hace 3 años, y la gente decía, ustedes están locos, nos decían, ustedes están locos, y no nos paraban bolas, íbamos a auditorios que no se llenaban. Ahora es todo lo contrario, vamos a auditorios completamente llenos, la gente quiere saber más, la gente nos invita permanentemente, entonces ha habido un cambio, pero luchar con ese escepticismo de la gente y con esa indiferencia de la gente es muy duro. Ahora, el tema de la ciudad y el campo sí hace una diferencia bien importante. En las ciudades, obviamente, entre más distancia hay, pues a la gente le interesa menos. En el campo, en las zonas más golpeadas por el conflicto, el interés de la gente es muchísimo mayor por apropiarse de estos temas. Pues de hecho, hace un momentico pasó por aquí el jefe de ustedes, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y le pudimos hacer una entrevista cortica. Aquí tenemos un fragmento de lo que me dijo Sergio Jaramillo. Esto es lo que dice. Yo digo a veces una cosa que puede sonar un poco brusca, pero es como si usted va a un restaurante, a usted le interesa si le cocinan bien o no, si le gusta el plato o no. Usted no tiene que meterse a la cocina a averiguar qué fue lo que pasó ahí y cómo fue que mezclaron las cosas. Y yo creo que esto es un muy buen plato para los colombianos. Yo creo que ese acuerdo realmente todavía no se ha entendido muy bien por la opinión pública, va a traer unas transformaciones muy importantes para el país, sobre todo un bienestar necesario para las zonas rurales, pero es más que eso, es la posibilidad de que la gente piense que es parte del mismo país, que realmente lo que le pasa a una persona que vive en Tumaco tiene que ver con él como ciudadano en Bogotá o en Barranquilla. Fíjese que esta semana, el martes, salieron a marchar una marcha de afrodescendientes grande en Quito y sacaron un pendón así que atravesaba la calle que decía Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, el Chocó necesita la paz, no se olviden del Chocó. Ese es el mensaje. Hay que parar la guerra porque la guerra es lo peor que le puede pasar a un país, pero además aquí hay una gran oportunidad. Y le digo una última cosa: la juventud
hoy. Ha crecido en las ciudades aisladas el conflicto porque afortunadamente mejoró la situación de seguridad, le trabajamos mucho a eso. Pero creo que es el momento de volver a concientizarse, de no solamente solidarizarse, sino de pasar a la acción. Ahí estaba el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el sensei de usted, el jefe, hablando un poco de lo que ustedes, pues sí, lo han estado escuchando mucho, se nota, porque dice él que los jóvenes tienen una responsabilidad con el país y sobre todo una responsabilidad para acortar esa brecha entre las dos Colombias, entre la Colombia del Chocó, de Quibdó y la de Bogotá. Michael, y ahora yendo un poco a lo que todos ustedes estuvieron hoy aquí atrás en la ceremonia, lo que vieron, ¿qué te pareció? ¿Cuál era el mensaje de esta ceremonia? Bueno, el mensaje fue clarísimo, ¿no? Que el conflicto armado ha terminado, y yo creo que eso es un gran avance, un gran logro, y que quien debería ser reconocido son los colombianos. Claro, este gobierno, pero también gobiernos anteriores, la sociedad civil, había mucha gente, las víctimas obviamente fue algo muy importante. Es una victoria compartida, colectiva de la sociedad, y esto fue sumamente claro, y ahora estamos pasando en otro capítulo. Creo que nadie subestima las dificultades que quedan adelante, los desafíos son enormes, Colombia es muy complicado, va a seguir siendo complicado, pero el hecho que ha pactado el gobierno y las FARC después de más de medio siglo es algo que debe ser celebrado y reconocido. Y desde afuera, digamos, y visto como de la perspectiva, tú volaste desde Washington para estar acá como invitado, el mensaje que manda la presencia de 15 presidentes, del secretario general de las Naciones Unidas, de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, etcétera, 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 ¿cuál es? Bueno, es muy fuerte. Yo creo que hay que también verlo en una perspectiva global. La situación en el mundo no está muy bien y hay pocas cosas para celebrar, lamentablemente. Entonces, no es sorpresa que Ban Ki-moon y Christine Lagarde y otros quieren estar asociados, quieren estar presentes en un día como estos, porque no hay. En el Medio Oriente y en otras partes del mundo los conflictos siguen peor que nunca. Colombia ha tomado otro camino, otra fórmula que puede ser de mucho interés para el resto del mundo. Pues sí, el secretario general de la ONU decía que esto podía ser una inspiración y es un poco la línea del presidente. Yéndonos ya a lo más banal, tal vez a lo más anecdótico, ¿cuál fue el momento, Pilar, en que a usted se le erizó la piel, o bueno, el que más se le erizó la piel de esta ceremonia? Bueno, yo creo que toda la ceremonia fue muy emotiva, un poco recogiendo lo que dice Michael. Además, mandamos un mensaje, la ceremonia mandó un mensaje de que sí somos capaces justamente de tener otras alternativas para dirimir como colombianos nuestros conflictos. Entonces yo creo que le estamos mostrando no solamente a los colombianos, sino al mundo, que hoy ya no solamente tenemos una vía, sino que tenemos una alternativa a través del diálogo de ir solucionando nuestros temas. El momento que más, la verdad, me estremeció fue el minuto de silencio a las víctimas. Yo justamente estaba sentada cerca de un grupo de víctimas y sentí el dolor, sentí la esperanza, sentí esos recuerdos, pero también como esa esperanza como de pasar la página. ¿Y usted? El momento en el que Timoshenko pide perdón, me parece que es muy importante, era algo que todo el país estaba esperando, algo que desde el primer momento también, como decíamos hace un rato, decían cómo pueden estar hablando con ellos si no han pedido perdón, si no han reconocido sus víctimas, si no han reconocido todo este sufrimiento. Ese momento en donde él dice, pido perdón, fue muy emotivo. Ofrezco ahora perdón. Hay todo un debate de semántica, no sé si usted quiere ahí aportar algo a ese debate. No, yo no me quisiera meter en este momento, pero en todo caso fue un momento, todo el mundo se paró, todo el mundo aplaudió, era un momento que realmente el país está anhelando. Michael, usted menos comprometido con un trabajo en la oficina del alto comisionado, ¿se atreve a darnos una interpretación? ¿Hay algo detrás de esa semántica? Él dice literalmente, ofrezco perdón por el daño que pudiéramos haber causado. Algunas personas dicen, ¿por qué no lo pides?
Pero la ambigüedad es un elemento importante en la diplomacia. No es extraño que hoy día hay un poco de ambigüedad y se puede interpretar. Los colombianos le encantan eso, discutir y explicar y todo esto, pero pero estoy de acuerdo que yo estuve ahí y fue un momento que cuando la gente paró y realmente generó un impacto muy fuerte con la gente que estuvo presente. ¿Y ustedes adentro de la oficina estaban esperando ese momento? Digamos, para nosotros fue sorpresa. Pues para mí, Julián. No, total sorpresa también. Total sorpresa, sí. Total. Lo estábamos esperando como colombianos, como pero digamos, momento, pero no como en parte de la ceremonia. No, total sorpresa. Impactante. Impactante. Sí. Bueno, y la discusión sobre las nimiedades va a seguir y yo la voy a alimentar. Nosotros la vamos a esquivar. Y entonces, ustedes la van a esquivar, voy a tratar de que no la esquiven tanto. El avión. Bueno, el avión fue un momento difícil realmente. Hubo muchos comentarios de la gente que estaba alrededor diciendo así es como se siente la guerra realmente. O sea, ese pánico, un avión... Yo no conozco las características de un avión pero de estas magnitudes, el estruendo que hacía y todo el mundo la sensación de miedo. Mucha gente decía, es que, lo que hablamos hace un momento, eso es lo que siente la gente que ha estado en la guerra, ese pánico. Nosotros obviamente nada más fueron unos cuantos segundos, pero unos segundos realmente estremecedores. Pero, y además es sobre todo un tema que toca a los guerrilleros, digamos, más de cerca, Pilar, porque pues la superioridad aérea y los bombardeos, digamos, que fueron el punto de quiebre dentro del conflicto. Ustedes que tuvieron que meterse en el cuero de ellos, digamos, ¿logró estar en ese momento ahí durante la ceremonia? ¿Se sintió bombardeada? No, ni me faltaba, estábamos en un espacio completamente de paz, no. Y además de la ceremonia, de verdad, en términos generales estuvo llena de símbolos, y sí fue un momento como, fueron 10 segundos un poquito tensionantes, pero también por el factor sorpresa de los aviones, pero yo creo que también simbolizaba el adiós de lo que no va a volver a pasar de aquí en adelante. No vamos a volver a ver esos aviones bombardeando, esperamos, nunca más. Excepto, bueno, a las FARC todavía quedan otros temas. Pero, a ver, esta ceremonia fue muy esperada, no solamente aquí en Cartagena, en otras regiones del país, pero también en Bogotá. Y a propósito salimos a la calle, Zona Franca está en la calle, a preguntarle a la gente en la calle qué estaba esperando de esta ceremonia, y eso fue lo que nos dijeron. Aquí en la Plaza de Bolívar obviamente pues la mayoría de gente está por el sí, pero evidentemente también tiene sus dudas frente a los acuerdos que se están firmando y frente a que se firmen una semana antes de que se haga el plebiscito. Esto fue lo que dijeron. ¿Qué piensas de que se firme una semana antes de que se haga el plebiscito? No tengo ningún problema, me parece que es un tiempo justo. Por unas partes sí, pero por otras no, pero como es que el tiempo apremia tanto. No cambia nada, el país sigue lo mismo. Pues por una parte sí, o sea, debería preguntarse antes de firmar, pero por otra, o sea, la pregunta es si está de acuerdo con la firma, ¿sí? Entonces, pues en ese caso la firma iría antes. Primero, no tendría por qué haber firma antes de consultar al pueblo. No pueden darle una sentencia a alguien y después pedirle que sí quiere vivir. O sea, ¿para qué nos ponen a firmar un plebiscito entonces si ya se firma la paz? ¿Qué cambia a partir de hoy del país? Yo creo que el país cambia democráticamente hacia una democracia real. Se va a volver un país más incluyente, más tolerante, más equitativo. Se hubiera llegado a un acuerdo que cogiera absolutamente a todo lo que era del ELN, a todos los grupos que efectivamente arman la guerra, sí se llega a un acuerdo de paz, pero la paz ahorita no se da. La vida en el campo, todo va a mejorar, hasta la vida en las ciudades. Va a cambiar en la medida que vamos, uno, a ser conscientes y dos, a construir una nueva historia sin guerra. ¿Por qué se decidió traer un letrero pues, del no en medio de una fiesta que estaba organizada por... No es el no ni es el sí, solo estamos generando conciencia, pero yo prefiero ser ignorante que no un arrollado. ¿Qué es lo que no le gusta del acuerdo? No me gusta nada, o sea, por lo poquito que no por la masa, eso son tendencias. La gente acá está diciendo que le estaban pagando. Se nos pueden pagar en bitcoins, eso es mentira. Así como cuando en Venezuela
en esos acuerdos de las guerras de Pinochet y todo eso es mentira. ¿Por qué le reclaman? Porque nos parece injusto que manden niños los del Centro Democrático en lugar de salir los parlamentarios, los 20 que tienen allá, vengan y pongan el pecho y expongan por qué están con el no, pero no utilicen niños. ¿Qué no le gusta del acuerdo? Del acuerdo no me gusta que no se haya negociado el monto. Muchas gracias. Como vemos en la calle la gente está todavía dividida, y unos por el sí, unos por el no, y le quería preguntar, Michael, un poco desde afuera, con esa perspectiva, ¿cómo se ve el debate que está teniendo Colombia cuando pues mayoritariamente las personas y los mandatarios piensan que la paz en Colombia es obvia, y adentro hay esta división? Claro, hay ese desfase, ¿no? Desde afuera y adentro, ¿no? Hacia afuera todo el mundo está a favor, y cuando uno llega acá se encuentra con un país con fuertes pasiones y divisiones, ¿no? Lo que es bueno, y visto desde afuera, es que eso se va a decidir en un plebiscito el domingo. Eso es muy importante. O sea, se puede discutir muchas cosas, pero la última palabra es de los colombianos. ¿Están a favor o están en contra? Eso me parece muy alentador. Creo que asumiendo que gane el sí, que de acuerdo a las encuestas más recientes creo que tiene más posibilidades, va a ser muy importante superar las divisiones y la polarización en el país, porque ese tema tan fundamental como la paz y esos acuerdos que presentan una enorme oportunidad para Colombia, hay que tener un consenso de la sociedad, y no existe todavía. Entonces uno de los grandes retos del gobierno y de muchos sectores en Colombia va a ser tratar de superar las divisiones y tratar de tener más unidad para implementar esos cambios. Esos retos y esa polarización que hay que superar en el futuro nos va a tener aquí hablando todavía, pero también cuando volvamos de comerciales vamos a seguir entendiendo cómo fue que se creó este acuerdo de la mano de las personas que ayudaron a escribirlo y a organizarlo, dos personas que trabajan en la oficina del Alto Comisionado, así que no se vayan, seguimos en Zona Franca. Recuerden que pueden tuitear @ZonaFranca. Ya regresamos con Zona Franca. Publimetro es más Colombia. Ahora el periódico más grande del mundo tiene circulación nacional. Ana en Medellín disfrutará de un periódico joven y creativo. Juan en Cali podrá informarse de manera gratuita y entretenida. Y Sofía en Barranquilla encontrará sus marcas favoritas. Publimetro, más noticias, más entretenimiento, más lectores. www.publimetro.co. Los martes y miércoles en Jumbo son como ir a la finca. Con tu tarjeta Cencosud, los martes 30% en frutas y verduras y los miércoles 30% en carne de res. Jumbo, la calidad no cuesta más. La música te salva. Descarga la app de Claro Música. Escucha tu música sin consumir datos de tu plan. Y el primer pago va por nuestra cuenta. Yo soy Luis Fernando Gallo. En el año 2000 fui secuestrado por el Frente 22 de las FARC. Yo soy Oriana Gallo y nací mientras que mi papá estaba en cautiverio. Cuando regresé del secuestro, conocí a mi hija. El secuestro es abominable, pero quizás lo más injusto de la guerra es que las víctimas las ponen los hijos de los pobres de Colombia. Mi papá siempre nos ha dicho a mi hermana y a mí que nosotros vamos a soñar en grande. Yo no quiero vivir en un país en guerra. Paremos esta guerra ya. Votemos por el sí. Los martes y miércoles en Jumbo son como ir a la finca. Con tu tarjeta Cencosud, los martes 30% en frutas y verduras y los miércoles 30% en carne de res. Jumbo, la calidad no cuesta más. Head & Shoulders remueve hasta 100% el rastro de caspa y te protege por semanas, meses y años. Libérate de la caspa de por vida. Usa Head & Shoulders todos los días y súmate al cambio. Yo soy Luis Fernando Gallo. En el año 2000 fui secuestrado por el Frente 22 de las FARC. Yo soy Oriana Gallo y nací mientras que mi papá estaba en cautiverio. Cuando regresé del secuestro, conocí a mi hija. El secuestro es abominable, pero quizás lo más injusto de la guerra es que las víctimas las ponen los hijos de los pobres de Colombia. Mi papá siempre nos ha dicho a mi hermana y a mí que nosotros vamos a soñar en grande. Yo no quiero vivir en un país en guerra. Paremos esta guerra ya. Votemos por el sí.
Los martes y miércoles en Jumbo son como ir a la finca. Con tu tarjeta Cencosud, los martes 30% en frutas y verduras y los miércoles 30% en carne de res. Jumbo, la calidad no cuesta más. Estamos viendo Zona Franca. Seguimos en Zona Franca hablando con dos personas jóvenes que estuvieron detrás del proceso. Un hombre muy experimentado en política internacional que conoce muy bien a Colombia y América Latina, el director del Diálogo Interamericano, y quería seguir hablando como de esa construcción de estos textos, las famosísimas ya 297 páginas. ¿Cómo se construye una de esas páginas, Julián? Usted trabajó en política. Bueno, empecemos con la parte más básica. Había un acuerdo general que es la agenda del proceso, sí, que tiene unos títulos. Entonces uno empieza a llenar de contenido esos títulos con lo que debería ser un acuerdo razonable en cada uno de esos temas. Una vez se llenan esos contenidos, se hace una propuesta oficial en la mesa de conversación. ¿Usted del lado del gobierno hace la propuesta a su contraparte? No, ambas partes cruzan propuestas. Si ustedes recuerdan, al principio durante todo el proceso, las FARC hacían las propuestas mínimas que ellos llamaban, y es que desarrollaban cada uno de esos puntos con 10 propuestas mínimas estableciendo cuáles eran los temas que ellos querían que se acordaran en cada uno de esos aspectos. Nosotros hacíamos nuestra propuesta y mirábamos en qué puntos coincidíamos y dónde había divergencias completamente ¿Y dentro del gobierno usted tenía que consultar a una cantidad de personas? Claro que sí. Entonces nosotros hacíamos el trabajo, ahí estamos hablando de temas rurales, temas de participación política, temas de salud, temas de educación, en zonas rurales también. Entonces toca hablar con los ministerios respectivos o con las entidades que se encargan de cada uno de esos temas, porque pues es un tema, el acuerdo es un marco muy general. Los expertos de cada uno de esos temas son los que tienen que responder. Entonces nosotros obviamente hacemos las consultas previas en Bogotá. Una vez llegábamos a La Habana, pues se daban ya las discusiones al interior del equipo primero y después ya las propuestas oficiales a la contraparte. Los borradores iban y venían varias veces, se daban obviamente discusiones, no era todo por escrito. ¿Y la discusión dónde se daba? Digamos, ¿en qué escenario? ¿Escribían en un tablero o alguna vaina? Hay una discusión que es muy interesante, que tal vez la gente no conoce tanto, es la discusión interna. Entonces las sesiones de la tarde, allá en la residencia del embajador de Colombia en Cuba, eran bien interesantes. Entonces trabajábamos sobre unos documentos, llegábamos a un acuerdo interno primero y al día siguiente ya en la mesa de conversaciones se presentaban las propuestas. Se daban discusiones obviamente y se hacía la presentación de propuestas. Como decía, había veces que los textos eran completamente diferentes, entonces era empezar a allanar el camino para que los textos cada vez se fueran pareciendo más y reflejaran las visiones de las dos partes. Y ahorita usted hablaba de los debates internos y como que es un tema que resuena dentro de lo que a usted le tocaba en la coordinación de comunicaciones que... Sí, también, por supuesto. ¿Cómo eran esos debates internos? No, nosotros, igual como está contando Julián, lo que hacíamos era que los negociadores nos ponían o nos asignaban una tarea o nos iban alertando, vamos bien, este acuerdo de pronto podría salir en un par de días o de pronto la próxima semana, o vayan ustedes presentándonos una propuesta de cómo lo vamos a divulgar. La forma, nosotros estamos muy detrás de la forma también, el equipo de comunicaciones trató de cuidar mucho a ese equipo negociador, cómo se sentaban, cómo hablaban, qué hacían, cómo eran esos formatos de esos eventos conjuntos que hacíamos cada vez que acordábamos un punto. Y lo mismo, teníamos unas discusiones primero internas, había veces que unos de acuerdo, otros no, otros querían propuestas más arriesgadas. Dentro del equipo. Y dentro del equipo de comunicaciones también, porque nosotros también necesitábamos presentarle al equipo negociador una propuesta unificada de cuál era nuestra recomendación en comunicaciones para la divulgación de algo, para un evento, para un comunicado conjunto. Escribir eso también era complicadísimo, eso era a veces otra negociación. Y en toda la parte de comunicación hubo muchos debates, porque es que la guerrilla hablaba al principio siempre, y hablaban y hablaban, y ustedes nunca salían. Sí. Nosotros, yo creo que en principio ya uno viendo el tema en retrospectiva, ya uno echando para atrás el espejo y viendo, se da cuenta que unos aciertos, otras cosas que pudo ir manejando en el camino, pero yo creo que hicimos bien en proteger la negociación, hicimos bien en cuidar la palabra, en no hablar todos los días, en no, sobre todo, trasladar la negociación a los micrófonos. Yo creo que en eso, y cuando era el momento de comunicar, salíamos y comunicábamos. Cuando era el momento de contar o de precisar algo que de pronto en la opinión pública
no estaban por el camino que era, hacíamos los ajustes, pero yo creo que estuvo bien al principio no haber caído en ese juego de los micrófonos y de haber hablado todos los días. Michael, usted vino a Colombia por primera vez en 40 años, 75. Haciendo su tesis de doctorado. Pregrado. En los Andes. Y la tesis de pregrado en los Andes hace 40 años llegó a Colombia, ha visto muchos procesos de paz, muchos que fracasaron, algunos que tuvieron éxito. De este, ¿qué le parece que fue como la pepa del éxito? Bueno, este último, yo creo que, y lo que acaba de decir, yo creo que ha aprendido, hay un aprendizaje. Esta cosa de micrófonos, yo me acuerdo que en otros procesos hubo bastante de esto. Y yo creo que uno se aprende para ser discreto, para hacerlo afuera de Colombia, en Havana. Yo creo que todas esas cosas fueron bien pensados, en base de una experiencia de mucha frustración. Algunos éxitos, por supuesto, Colombia ha tenido una larga experiencia, algunos éxitos, otras frustraciones. Entonces yo creo que este gobierno tomó en cuenta algunas lecciones muy importantes aplicadas en este proceso, y yo creo que este proceso refleja el producto de ese aprendizaje por décadas, por 3 décadas. O sea, cada administración hizo su propio intento, y yo creo que eso construye sobre una base muy rica. La complejidad de estos acuerdos se estrella con el pueblo colombiano muchas veces, y estuvimos en Carmen de Bolívar, en la plaza de mercado de Carmen de Bolívar, preguntando sobre la paz, sobre estos acuerdos y sobre cómo la gente más humilde, la gente trabajadora de las pequeñas poblaciones en municipios de Colombia ve la paz en Colombia, y esto fue lo que encontramos. ¿Y a quién le va a hacer caso? Bueno, pues uno, porque como uno sufrió con esta guerra, uno quiere la paz. El presidente o los presidentes de Colombia se creen que Bogotá y Colombia están muy equivocados. Sí. Colombia es la costa. No, es algo bueno que presta esperanza, porque de cosas que no se había vivido jamás. ¿Y aquí cómo recuerdan a esa gente, por ejemplo a Martín Caballero? Bueno, Martín Caballero fue uno de los que más nos perjudicó aquí en nuestra zona, porque... Pues ahí decía la gente en Carmen de Bolívar que algunos que sí, otros que no, y otros que no tenían ni idea, que no entendían qué era lo que estaba pasando, que nadie se había dignado en explicarles, y es una sensación que tiene la gente a solo una semana de una votación muy importante. Julián, y usted hablaba ahora que estaba haciendo pedagogía, ¿cuál es la mayor dificultad? Bueno, yo creo que la mayor dificultad es que es un proceso. Hay una analogía con el fútbol que me gusta mucho cuando hablamos de este tema, y no es lo mismo comunicar la eliminatoria que el resultado de un partido. Y acá podríamos decir eso, es un proceso que es de muchos meses, tal vez parecido a esos partidos, y que la gente sepa hoy cómo va el equipo es difícil, pero cuando uno ya tiene un resultado como el que tenemos hoy, unos acuerdos firmados, un proceso que fue serio, que fue bien estructurado, y hay algo concreto que mostrar a la gente, es mucho más fácil de comunicar. Entonces, si bien nosotros hemos venido haciendo pedagogía desde hace 3 años, o un poco más incluso desde que tuvimos el primer acuerdo, pues no es lo mismo decir, es que espere que me faltan unos temas más, a decir, no, ya tenemos esto concreto. En estas últimas semanas, desde que ya hemos venido cerrando los últimos puntos y ya con el cierre final del acuerdo, el proceso de comunicación ha sido mucho más fácil, podemos contar un acuerdo completo, y es algo que le entusiasma mucho más a la gente, porque ya no hay temas pendientes, ya no hay cosas que se van a discutir después, sino que ya logramos finalmente cerrar toda la negociación. Pilar, hubo una columna un poco polémica de un analista que se llama Héctor Riveros, que decía: no lean los acuerdos, eso no sirve a la hora de decidir si usted vota sí o no. ¿Usted qué recomendación tiene como desde el punto de vista de las comunicaciones? Uy, está difícil. ¿Usted se los leyó? Por supuesto, por supuesto. No, yo creo que un poco complementando lo que decía Julián, sin duda comunicar sobre certezas es muchísimo más fácil y es mucho más contundente todas las acciones que tú puedes hacer cuando ya el cuadro está pintado y cuando ya todo está listo y cuando no. Nuestras dificultades al principio eran justamente esas, que queríamos explicar cosas que dependían de desarrollos y de avances que se iban a tratar en puntos que seguían por discutir. Eso por un lado. Hay un tema que es importante, y es
yo estoy de acuerdo con Héctor en un punto y es, hay que estudiar los acuerdos para uno poder entender cuáles son los beneficios, es decir, nunca vamos a poder entender cuáles son los beneficios de los acuerdos si no los leemos. Pero sin duda esto es un documento técnico, esto es un documento pues complejo y nosotros hemos sido conscientes de eso y por eso ya en la totalidad y ya teniéndolo todo hemos hecho unos esfuerzos pedagógicos para explicarlos en distintas audiencias y nos ha ido muy bien. Yo creo que ya la gente está apropiándose del tema. Michael, yo estoy seguro que usted tiene un comentario ahí sobre la tendencia de los colombianos a irse por la letra menuda. Sí, yo nunca he visto una cosa parecida en mi experiencia en América Latina de 30 años, 35 años. Los colombianos son muy legalistas, muy técnicos, muy sofisticados en todo. Y yo creo que es impresionante. Yo creo que el producto es de 300 páginas. No he leído todo todavía, pero estoy leyendo y realmente es impresionante. Y cuando gente me pregunta, ¿esto puede hacer en otro país, en otras situaciones? Imposible. Eso es Colombia. Es muy único a Colombia. Es muy particular a Colombia. Y yo creo que todo el proceso y todo es muy colombiano y es muy difícil imaginar que esto, obviamente hay elementos que uno puede aplicar y otras situaciones, pero en todo este proceso tiene características muy de Colombia. Y si escribir un proceso de paz de 297 páginas es muy colombiano, tal vez querer renegociarlo también lo es. Y sobre ese punto vamos a hablar después de comerciales. Sigan aquí con nosotros en Zona Franca desde Cartagena. Ya regresamos con Zona Franca. Los martes y miércoles en Jumbo son como ir a la finca. Con tu tarjeta 5Sud, los martes 30% en frutas y verduras y los miércoles 30% en carne de res. Jumbo, la calidad no cuesta más. Yo soy Luis Fernando Gallo. En el año 2000 fui secuestrado por el Frente 22 de las FARC. Yo soy Oriana Gallo y nací mientras que mi papá estaba en cautiverio. Cuando regresé del secuestro, conocí a mi hija. El secuestro es abominable, pero quizás lo más injusto de la guerra es que las víctimas las ponen los hijos de los pobres de Colombia. Mi papá siempre nos ha dicho a mi hermana y a mí que nosotros vamos a soñar en grande. Yo no quiero vivir en un país en guerra. Paremos esta guerra ya. Votemos por el sí. Ellos son los nuevos Ana y Juan, con miles de contenidos que disfrutan en su tablet, TV, computador o smartphone. Alguien tenía que cambiar la televisión. Pídela ya al 7500-500. Yo soy Luis Fernando Gallo. En el año 2000 fui secuestrado por el Frente 22 de las FARC. Yo soy Oriana Gallo y nací mientras que mi papá estaba en cautiverio. Cuando regresé del secuestro, conocí a mi hija. El secuestro es abominable, pero quizás lo más injusto de la guerra es que las víctimas las ponen los hijos de los pobres de Colombia. Mi papá siempre nos ha dicho a mi hermana y a mí que nosotros vamos a soñar en grande. Yo no quiero vivir en un país en guerra. Paremos esta guerra ya. Votemos por el sí. Los martes y miércoles en Jumbo son como ir a la finca. Con tu tarjeta 5Sud, los martes 30% en frutas y verduras y los miércoles 30% en carne de res. Jumbo, la calidad no cuesta más. Lo tengo claro. Presenta todo sobre mi plan postpago. Con los minutos de tu plan postpago, puedes llamar a cualquier operador celular o a cualquier teléfono fijo nacional. Si tu llamada dura 1 minuto y 3 segundos, se descontarán 63 segundos de tu plan. Así puedes hablar más. Ahora que lo tienes claro, disfruta. Yo soy Luis Fernando Gallo. En el año 2000 fui secuestrado por el Frente 22 de las FARC. Yo soy Oriana Gallo y nací mientras que mi papá estaba en cautiverio. Cuando regresé del secuestro, conocí a mi hija. El secuestro es abominable, pero quizás lo más injusto de la guerra es que las víctimas las ponen los hijos de los pobres de Colombia. Mi papá siempre nos ha dicho a mi hermana y a mí que nosotros vamos a soñar en grande. Yo no quiero vivir en un país en guerra. Paremos esta guerra ya. Votemos por el sí. Los martes y miércoles en Jumbo son como ir a la finca. Con tu tarjeta 5Sud, los martes 30% en frutas y verduras y los miércoles 30% en carne de res. Jumbo, la calidad no cuesta más. Estamos viendo Zona Franca.
Seguimos en Zona Franca, en directo desde Cartagena, son las 9:45 de la noche y seguimos hablando con las personas que estuvieron detrás de este acuerdo, trabajando en los detalles, en las comunicaciones, en ciertos puntos, expertos en el tema de participación política. Julián, cuénteme qué tan negociado está cada palabra, cada punto, es decir, esto, ¿hay alguna cosa que esté más o menos suelta, que se pueda mover o todo es el resultado de muchas horas de trabajo? No, eso son horas, cada palabra, cada punto, cada coma está negociada. ¿Coma? Sí, o sea, esto es algo que la gente, insisto, no conoce, pero cuando los borradores van y vuelven, usted le hace cambios, porque de eso se trata. A usted le mandan su borrador y usted acomoda para que se exprese lo que usted quiere decir. Pero que cambia una coma. Una coma puede cambiar todo el sentido de una frase, usted lo sabe mejor que yo. Entonces, no, cada coma está negociada y hay veces que literalmente la negociación se para por una palabra, una coma mal puesta, que toca revisar, o que toca buscar un sinónimo o una palabra que quiera decir una idea que uno busca transmitir y que no resulte tan fácil. ¿Usted escribió algún pedacito? Escribimos varios pedazos. No, usted. Claro que sí. ¿Qué pedacito? Pues con todo el equipo, o sea, es un trabajo colectivo, es una Pero construcción. ¿hay algún pedacito que usted le tenga especial cariño? Yo le tengo mucho cariño al punto en el que participé más activamente, que es el punto de participación política, el segundo punto cuando discutimos en el segundo semestre del 2013, y pues insisto, desde la idea de lo que se quería negociar hasta las comas que quedaron. ¿Y se acuerda todo eso pasa. de alguna frase que le parezca bonita? La construcción de la paz debe concitar la participación de toda la ciudadanía. Y yo creo que esa es una idea que la gente tiene que apropiarse, y es que la paz, como hemos dicho varias veces, pues hoy firmamos la terminación del conflicto, pero la paz requiere un esfuerzo amplio de toda la ciudadanía para construirla, y esa frase me parece que es muy especial. Pilar, ahora hablábamos como del proceso de cómo se formaba esto y quiero que me cuente más detalles. Yo estuve en Cuba, estuve en la oficina, en la casa del embajador, y había unas cosas como pegadas en las ventanas. Uy. ¿Qué es eso? No, digamos que en términos generales nos cuidábamos mucho de tener conversaciones y espacios que realmente fueran confidenciales y que no, pues lo que se hablaba ahí eran unas discusiones y unas conversaciones muy delicadas y muy importantes y fundamentales para la construcción de los acuerdos. Entonces cuidábamos mucho dónde hablábamos, porque hablar, digamos, tratábamos de no trabajar en las casas, sino tener ese sitio y ese encuentro en la casa del embajador al cual le debemos tanto. ¿Y esos aparatos que son como para que nadie pueda grabar o...? Sí, creo que no tengo mucho conocimiento técnico de eso, pero sí son unos temas como de mayor confidencialidad. Y digamos que digamos que hay una cantidad de cosas en juego. Estaban en Cuba en una negociación con las FARC, y la confidencialidad y el trato, digamos, entre los equipos también tenía como unas reglas. Sí, yo creo que eran reglas tácitas. Yo creo que todos sabíamos perfectamente con quién nos estábamos enfrentando y cuáles eran las posiciones y qué era lo que teníamos que ir a hacer. Yo creo que todos teníamos muy claro nuestros roles y igual teníamos discusiones, conversaciones con las FARC, trabajábamos mucho con ellos, es que fueron nuestros compañeros de trabajo durante 4 años. Y en mi caso, yo también tenía un grupo de comunicaciones en las FARC con los que me sentaba a trabajar, teníamos comités de comunicaciones donde nos poníamos de acuerdo, decidíamos cosas, y sí. Y de este acuerdo se dice mucho que no hubo esa socialización que tal vez sí hubo en el proceso del Caguán, que se iban a tomar trago juntos. A usted le tocó, digamos, como son 6 años y uno trabajando con una persona, pues la termina conociendo y no le dieron ganas como de irse a tomar unos rones con Camila Cienfuegos. Ojalá nos hubiera quedado tiempo, pero no, la verdad este proceso, y yo creo que parte de su éxito fue ese. Nosotros no caímos como en esas trampas de pensar que por tomarnos un whisky vamos a ser más amigos o íbamos a llegar más rápido a los acuerdos. Nosotros lo que hicimos fue concentrarnos en un método serio, en un método eficaz, que al final mostró resultados paulatinos, en unas dinámicas de trabajo y en unas jornadas que eran extenuantes y que nos dejaban sin ganas ni siquiera de whiskycito. Eso sí, no se lo creo, estamos en Zona Franca, así que le tengo que decir que no se lo creo. Realmente, claro, pero whiskycito con la gente del equipo. A ver. Roncito. No, el ron no, por lo menos no es lo mismo. No va con usted. Michael, ahora hablando como sobre esta posibilidad real que hay en Colombia de que el pueblo colombiano escoja legítimamente que no le gustan estos acuerdos como están,
y busque alguna solución, que se renegocien, que se vuelvan a presentar. ¿Eso cómo sería entendido desde afuera? Bueno, yo creo que mira, desde afuera la gente entiende que hay muchas críticas y la gente le gusta algunos elementos del acuerdo, pero y el mismo gobierno lo reconoce, que el acuerdo ideal hubiera sido diferente. No es el acuerdo ideal, pero es un acuerdo que fue posible, políticamente posible. Entonces yo creo que la gente entiende esto. Si habría que, yo creo que ya está hecho, pero obviamente en una democracia que es Colombia se puede negociar todo. Es la esencia de democracia. Si las partes están ahí y quieren repensarlo, las condiciones cambian, se puede ponerse a negociar, y yo creo que eso se entiende como un aspecto importante del sistema democrático desde afuera. Pero es cierto que esto es producto de muchos años, de mucho trabajo, de un labor muy intenso, y yo creo que esto hay que intentar de aplicar y poner en práctica las ideas que están ahí, que es una oportunidad para todo el país. Y ahora le voy a hacer una pregunta realmente difícil, y es, y tomándonos en serio, como esta posibilidad de que la mayoría de los colombianos diga no, con razones que yo creo que son igualmente legítimas para el sí o para el no, ¿usted se le mediría a volver a abrir ese acuerdo? ¿Usted, digamos que después de haberle metido tanto esfuerzo, estaría dispuesto a decir, pues sí, esta es la tarea? Más que el caso hipotético, yo creo en el esfuerzo que hemos hecho, los días que vienen, todo este sentimiento, esta efervescencia que hay por los temas de la paz. Y yo insisto, nosotros pasamos de tener unos espacios vacíos donde la gente no creía en esto, a auditorios llenos donde hay una demanda permanente. Lo que creemos es que la gente va a decir que sí, y que vamos a poder empezar con la implementación de cada una de las leyes y los procesos que nos van a conducir hacia la paz. Era una pregunta difícil y la evadió completamente, pero como era una pregunta difícil, ahí están celebrando sus asesores de comunicaciones. Pero, y entonces, como para volver, y me parece que hay unas historias humanas como muy interesantes sobre los sacrificios que ustedes hicieron. Pilar, cuénteme cómo fue ese sacrificio a su vida personal. Es decir, usted lleva 6 años en esto. No. 4 años. 3. Yo entré a los 27 años al proceso. A los 27 años. Tengo 30. Y ya tiene 30. Y de esos 3 años, ¿usted cuánto tiempo estuvo en Cuba, digamos? Uy, los cálculos son difíciles, pero podemos decir que en los primeros años teníamos unos ciclos y unas dinámicas de ciclo un poquitico más organizadas, donde sabíamos exactamente qué días íbamos a estar en La Habana y qué días volvíamos a Colombia. Pero realmente de 2015 hasta el final, muy pocos días, realmente íbamos a lavar la ropa. O sea, realmente es que todo eran ciclos y viajes de 20, 23 días donde, y yo sí lo quiero decir porque sí era un sacrificio personal, y también, por ejemplo, para nosotros que estábamos, bueno, ella había casados, solteros, con hijos, pero también fueron unos sacrificios de unos años importantes donde uno quisiera de pronto estar viajando o estar como aprovechando de una manera distinta, pero bueno, yo creo que le sacamos el mejor provecho. Muchos días de la madre lejos, muchos días del padre, muchos compromisos llegando tarde, muchos espacios de la familia y de los amigos que se quedaron ahí en el tintero. Una pregunta, si puedo. Claro. ¿Usted es una persona diferente después de 3 años y medio? Por supuesto. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que este proceso fue la oportunidad, fue un golpe de realidad. Primero fue un golpe de realidad. Yo creo que yo llegué al proceso sin conocer realmente el país como lo conozco y como siento que ya lo he aprendido a conocer hoy, y también la dinámica del conflicto en el país. Fue impresionante, fue un golpe de realidad. Fue la manera de acercarme a mi país, pero además de oír. Yo creo que este fue un ejercicio y fueron 3 años de oír, de entender que hay posiciones distintas, de entender que la gente tiene argumentos distintos a los tuyos y que tú te vas a encontrar con otras visiones radicalmente distintas. Yo creo que esa es la palabra, oír. Oí durante 3 años.
Y la misma pregunta para usted, que estuvo menos involucrado, digamos, en tiempo allá en Cuba y más aquí detrás en el equipo. Sí, había una dinámica la de Cuba y había otra dinámica paralela que me parece bien importante, claro, porque es la gente en Colombia conociendo el proceso de paz y preparándose para la construcción de la paz. Frente al tema del sacrificio, tengo una anécdota que me gusta recordar para volver a sentir eso que sentí en ese momento, y es una entrega de notas de mi hijo Emanuel. Emanuel hoy tiene 7 años, en ese momento tenía 4 años, y fue una entrega de notas, y en su salón la gente, los niños pintan qué es la felicidad, qué es la rabia, qué es la tristeza, y el dibujo de Emanuel, que es la tristeza, es un avión con el papá yendo a La Habana. Entonces fue algo que obviamente me rompió el corazón, pero que muestra eso, como el sacrificio y lo que esto implica, no tanto para nosotros, sino para las personas que están alrededor nuestro, nuestras familias, nuestras esposas, hijos, que son quienes finalmente cargan con todo este peso de que uno esté tan ausente. Claro, son sacrificios pequeños si uno los compara con la magnitud del reto que quiere solucionar, y es que no se muera más gente, ¿no? Pero digamos que en la dinámica de lo que fue la mesa de negociación fueron sacrificios importantes que la gente no siempre... Lo más importante es que hoy valió la pena, eso es lo más importante. O sea, yo creo que en muchos momentos nos debatíamos como, ¿y nosotros qué hacemos aquí? ¿Y será que esto va para algún lado? Pero ya hoy estar después de estar en esta ceremonia, yo creo que todo valió la pena, todo el sacrificio valió la pena. Se está adelantando. ¿A qué? Al 3. No, yo creo que sigue valiendo la pena, completamente, además estamos confiados de que sí. Usted también... Estamos trabajando y estamos muy confiados en que esto va a salir bien. Michael... Yo creo que fue muy inteligente tener esa ceremonia hoy, tener el voto el domingo. Eso está bien. Fue bien pensado. Bueno, y eso es motivo de otro debate, y es si el gobierno, que utilizó recursos públicos para organizar este evento, estaba en su derecho de hacer un evento de campaña a solo una semana del plebiscito. Pero antes de que se nos acabe el programa y que los despide, vamos a mostrarles en nuestra sección Enredados de lo que sucede en las redes sociales el meme más famoso después de esta ceremonia, y fue sin duda este. Esto es Enredados en Zona Franca. Podrá ser ahora eterno. Bueno, esta vez venían a saludar la paz y sacar bombas. Bueno, y se nos está acabando el programa. Ahí está un poco de humor al susto que pasó el máximo comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, cuando oyó los aviones, los Cafires. La verdad, nosotros también nos asustamos un poco porque nadie se lo esperaba. Michael, muchas gracias por estar acá, y cuéntame un poco, muy brevemente, ¿qué te llevas a Washington del día de hoy? Bueno, yo creo que llevo que es un país realmente impresionante que pudo lograr esto, es un avance, hay que celebrarlo, y yo creo que Washington entiende que hay que acompañar el proceso que queda por delante con Colombia, y el mensaje es que hay realmente mucha posibilidad, mucha oportunidad que se logró con este fin de conflicto armado que ha costado tanto a Colombia. Y quiero aprovechar para felicitar a los 3 colombianos, y Pilar y Javier también. A mí no. Eres colombiano. Pilar, muy brevemente, ¿lo haría otra vez? Lo haría otra vez, sí, sin duda. Vale la pena, vuelvo y digo, por lo que vivimos hoy, por lo que se viene en Colombia, por las nuevas páginas que vamos a escribir en la historia de este país, vale la pena. Y Julián, ¿y usted en los momentos difíciles por quién lo estaba haciendo? Pues hablábamos en un momento del sacrificio personal, pero yo creo que el punto más importante obviamente es todo ese sacrificio de otras personas que nos estamos ahorrando ahora. Todo ese sacrificio, todo ese dolor y todo ese sufrimiento, eso es lo más importante. Bueno, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en directo desde Cartagena en esta